Este es su programa que es más que un tema de salud. Y estamos retomando el tema tan interesante acerca de la violencia. Hemos pedido al doctor Roberto Obregón que por favor nos haga comentarios más extensos todavía, ya que nos quedamos con muchas preguntas. Yo creo que usted también tiene muchísimas preguntas acerca de la violencia que el doctor Obregón ha tratado tan ampliamente y con tanta seguridad en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que dicen los libros, en cuanto a su propia experiencia. Y hemos querido pedirle de favor que nos continúe con ese tema, doctor. Hablando de los tipos diferentes de la violencia, vamos a continuar de una vez. Hay violencias que en todos los aspectos, familiares, violencias verbales, violencias, hay inclusive el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que dice que la persona al agresor se apega tanto, ¿verdad? Está aquel donde las personas son agredidas físicamente, hay violencia inclusive política, ¿verdad? Por favor, háblenos de esos tipos de violencia que usted nos pudiera ampliar todavía este tema. Una de las áreas más extendidas de la violencia es la violencia verbal. Las palabras nunca resultan inocentes. La agresión puede dañar nuestro cuerpo físico, también puede dañar nuestras emociones y esta es de manera reiterada. El único que puede dañar la parte almática del hombre, donde está la voluntad, la inteligencia, las emociones, es la violencia verbal. Es lo único que puede alcanzar de manera directa ahí. Las palabras nunca resultan inocentes. Esto lo vemos desde el libro de Génesis. La Biblia nos dice que la serpiente era un animal astuto. Y no encontramos otra característica que lo haga astuto, sino que tenía el poder de proferir palabras. Cuando la persona proferimos unas palabras, estas vienen y pueden de alguna manera cambiar nuestros conceptos de algo. La serpiente habló y cambió los conceptos de bondad, de fidelidad, de cuidado que Dios tenía para Adán. Y logró cambiar esos conceptos y fue la única manera como pudo ser dañado Adán. Y de esta manera pues ya sabemos la historia, todo lo que perdió. Refiero esto hecho nada más para magnificar la importancia que tienen las palabras. Por eso como padres, en ese ambiente controlado del cual les hablaba en el programa anterior, uno de los aspectos que tenemos que cuidar mucho son las palabras que proferimos a nuestros hijos. Hay palabras que nunca debieron haber sido dichas, que frases que nunca debieron haber sido expresadas y otras frases, así como las palabras pueden destruir, las palabras también pueden construir. La misma Biblia nos habla que la lengua es un pequeño miembro que está entre nuestro cuerpo, pero que tiene un gran poder, que puede inclusive inflamar la rueda de la creación. Entonces con ella podemos bendecir la vida de nuestros hijos y con ella podemos maldecir la vida de nuestros hijos. Podemos construir sus emociones sanas cuando les proporcionamos el amor y el cuidado a nuestros hijos. O podemos destruir esas emociones dañando irremediablemente el carácter de nuestros hijos. Entonces, cada vez que queramos darle una expresión dura a nuestros hijos, debemos de tener el cuidado, las palabras, condenar la actitud, pero no tanto a la persona, dañarla en su integridad emocional. Algo entonces que tenemos que cuidar mucho son las palabras, porque las palabras pueden herir. Tengo una hermana. Ella enfermó cuando estaba alrededor de tercer año de primaria de hepatitis y faltó como por 15 días a la escuela. Ella ahorita tiene alrededor de 50 años. Cuando estaba en tercer año de primaria, llega a la clase después de sus faltas, le preguntan la tabla del 7 y no la puede contestar. Y la maestra le dijo, siéntate burra, estás reprobada.
Fueron palabras que fueron dichas hace cerca de 40 años. Y mi hermana cada vez que se acuerda de la primaria, se acuerda de las palabras que su maestra le dijo: siéntate burra, estás reprobada. Han pasado 40 años y siguen ahí grabadas en nuestra mente. Como no las podemos recoger, lo ideal es que nos cuidemos antes de pronunciar. Sobre todo cuando les decimos, tú nunca vas a poder hacer esto. Tú no puedes, quítate, ¿verdad? Sí, ya sé que tú no vas a saber cómo te estoy pidiendo esto, ¿verdad? ¿O sabes qué? No sirves para nada. Inclusive, esposo a esposa y al revés. Hay dos factores muy importantes que tenemos que cuidar en la educación de los hijos. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, él expresa que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús, para fomentar el desarrollo espiritual de las personas, usó dos herramientas muy poderosas. La gracia, que significa una aceptación incondicional de nuestros hijos. Cuando los condenamos de la manera que mencionas, con palabras hirientes, nosotros mismos le ponemos ataduras a su mente, construimos fortalezas en su mente que luego se pueden destruir, pero resulta sumamente difícil destruir esas fortalezas. Y nosotros mismos vamos dificultando el camino y el progreso de nuestro hijo en la vida. Entonces ahí la gracia es fundamental. Darle una aceptación incondicional a nuestros hijos. Que pase lo que pase, son amados. Ahora, si le damos pura gracia a los hijos, pura aceptación incondicional, vamos a tener un libertinaje en su comportamiento. Así es, sí. Esto tiene que ser bien, digamos, bien mezclado, la gracia con la verdad. La verdad son las normas que podemos extraer de la palabra de Dios y que deben de regir nuestro comportamiento y el comportamiento de nuestros hijos. Si le damos una dosis adecuada a nuestros hijos de gracia y una dosis adecuada de verdad a nuestros hijos, vamos a tener un hijo que va a crecer saludable en sus emociones, al cual no vamos a dañarlo, ni lo vamos a violentar con nuestras palabras, y el cual va a crecer de una manera saludable. Muy, muy interesante, porque no cuidamos muchas veces, desde bebitos, no cuidamos las palabras. Cuando ya conocemos al Señor decimos, no debimos haber dicho, pero debimos. Pero los que están ahora todavía y pueden prevenirlos, por favor, porque marcamos a los hijos. Los marcamos y ellos luego, ¿por qué un niño después batalla en la escuela? ¿Por qué cuando termina una profesión batalla para conseguir trabajo? ¿Por qué tantas cosas pasan? Porque los hemos marcado desde antes con nuestras palabras. Podemos arrepentirnos y podemos empezar a proferir sobre ellos bendiciones y bendiciones para que se rompa todo ese ciclo que nosotros hicimos ante ellos. ¿Cuál otro tipo de violencia tan importante? La violencia la violencia física ha sufrido una gran escalada. Allá en el 1888, casi llegando a 1890, hubo, ¿verdad?, un asesino clásico ahí en Inglaterra, en Londres, Jack el Destripador, y por muchos años se escribió mucha literatura acerca de Jack el Destripador. Él solamente mató 11 personas. Digo solamente, ¿verdad?, comparado con los de la actualidad, no porque una vida sea poco valiosa. Pero hoy en día, cuando vemos que hay personas que han matado a cientos de personas, hacen parecer a Jack el Destripador como un principiante. Entonces estamos sufriendo una escalada de violencia física. ¿Qué es lo que provoca tanta violencia? En el programa anterior hablaba precisamente del control que ejercen las plantas sobre el reino vegetal sobre los individuos. Pero hay otra cuestión muy importante, cuando la persona está llena de frustraciones en su vida.
hay algo que le llamamos la voluntad de sentido en psicología. La Biblia lo llama el propósito de la vida. Cuando la persona pierde su propósito en la vida, pierde la misión por la cual fue depositado aquí en esta tierra, hay dos cosas que se agrandan, en psicología decimos que se hipertrofian. En la Biblia nos habla, debes de tener cuidado porque los hombres de los postreros días, ¿verdad?, van a ser hombres que van a condicionar tiempos peligrosos porque van a ser amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Cuando se pierde la voluntad de sentido, se hipertrofia la voluntad del poder y se hipertrofia la voluntad del placer. Pero si ya sin un sentido de bienestar o de progreso, entonces querer tener placer y poder sin una voluntad de sentido y entregados al placer y al poder, entonces quiero sacar recursos económicos fáciles para tener el placer. Y como también quiero tener poder, ejerzo violencia sobre mi semejante, obligándole a cosas denigrantes o dañándolo de una manera tremenda, porque quiero sentir que tengo poder. Por eso la Biblia nos dice que estos tiempos se iban a volver peligrosos, porque iba a haber una hipertrofia del placer y una hipertrofia del poder, y con Dios en cero absoluto. Hoy más que nunca necesitamos que el ser humano se conecte con Dios para poder disminuir la voluntad del poder y la voluntad del placer y entregarnos a una vida con sentido. Y el sentido únicamente lo encontramos en el propósito que Dios depositó para nuestras vidas. He tenido pláticas con personas que, sin estar metido en ninguna situación delictiva, con una familia bien estable, estoy hablando de una madre con 4 hijos, y de repente me hablan diciendo de que uno de sus hijos fue llevado de la calle y no saben de él. Ella conoce de la palabra, entonces se le habla y se le dice que confíe, que pronto recibirá de seguro que fue una equivocación, o quiere uno ayudarla de alguna manera. Nos enteramos de que no fue así, de que a los 4 o 5 días, pues la mamá recibe el cuerpo mutilado de su hijo. Y al tratar de hablarle, no sabemos en qué forma aconsejarle, la verdad. Y yo escucho a una madre con una voz fría, con una voz enojada, y me dice, nada más tengo 2 preguntas que hacerte. ¿Sabes cómo me siento? ¿Sabes que mi hijo no se metía con nadie, etcétera? Y quiero saber también dónde estaba Dios cuando pasó esto. Y está uno con el teléfono, doctor, realmente empieza uno a pensar, y yo me acuerdo haberle dicho, no sé cómo te sientes, porque no sé lo que es perder un hijo. No sé cómo te sientes. Ese dolor tan fuerte que tú tienes, solamente te lo puede entender Dios, porque Dios perdió a un hijo. Si alguien sabe que le maten un hijo, es Dios, a su único hijo. ¿Y dónde estaba? Pues en el mismo lugar donde estaba cuando humanidad le matamos a su hijo, viendo desesperado de seguro Dios, que es todo paciencia y todo bondad, donde aquellos ángeles quizá tuvieron que callar al ver el rostro triste de Dios, al ver el sufrimiento físico de su hijo humano en tierra. Ahí estaba Dios. Pero ¿qué podemos aconsejar, doctor, a tantas familias que han pasado situaciones familiares? ¿Cómo pueden curar esas heridas tan fuertes? No podemos entender el dolor humano, doctor, al hacer una situación así, ni queremos pasar algo así. Pero, ¿qué podemos aconsejarles a esas personas, doctor? Gracias a Dios que en la Biblia nos da el remedio de cómo podemos llegar a sanar nuestras
heridas en las emociones. La Biblia nos habla de un hombre llamado José. Él sufrió muchas heridas en sus emociones. Quedó huérfano, perdió a su madre a una edad muy pequeña, sus hermanos lo odiaban, lo quisieron matar, lo aventaron al fondo de una cisterna, lo vendieron de esclavo, injustamente después era un esclavo en la cárcel. Cuando él sale de esta situación y es nombrado gobernador de Egipto, él tenía esas heridas en sus emociones. Cuando nace su primer hijo, por dirección de Dios, le llama Manasés. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar, ¿sí?, la casa de mis padres y todos mis trabajos. Él no se olvidó de sus hermanos, porque cuando vienen los atiende bien. De lo que se tenía que olvidar era del daño que sus hermanos le habían infligido, arruinando su vida. Algo que tenemos que aprender es primero a perdonar. José, para poder olvidar y para poderse desligar de todo esto, tiene que otorgar el perdón. Cuando uno no otorga el perdón, la otra persona ni siquiera se entera de que no le hemos perdonado. Y al único que lo llena de dolor y de aflicción y de amargura es a uno mismo. Tenemos que otorgar el perdón, ¿sí? Y olvidar. José se convirtió en algo tan importante que cuando le hablaba a su hijo le decía: olvido, obedece a tu mamá, olvido, haz tu tarea, olvido, haz allá. Las personas se quedan atascados en sus pensamientos, le llamamos atascamiento del pensamiento o hiperreflexión, como una camioneta que cae en un lodazal, entre más vueltas le dé a las ruedas, más se hunde. Y más se hunde en la desesperación, en el dolor y en la amargura, en la ansiedad y en la depresión. El perdón, y luego el segundo hijo que tiene José, también por dirección de Dios, le ponen Efraín. Efraín significa Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. No importa cuán dura sea la situación que hemos pasado, Dios nos promete que puede sacar algo bueno de esa situación. Muchas personas, por decir algo, un ingeniero en Alemania que su hijo se murió desangrado en un accidente automovilístico en una autopista, no podía sanar sus emociones, pero posteriormente fue, antes de los celulares, el que inventó cómo poner las líneas de teléfonos a determinada distancia, porque si se hubieran hablado por teléfono de que su hijo se estaba desangrando, su hijo no hubiera muerto. Él sacó algo provechoso de su dolor. Aquí en la Ciudad de México, la señora Wallace, su hijo, luego forma una fundación para ayudar a las personas que han estado en situaciones difíciles como la ella. Entonces, y esto de alguna manera lo recomiendan los psicólogos, pero no lo inventaron ellos. Dios a José le reveló el plan estratégico de cómo sanar de las emociones. Perdón, olvido y sacar algo de provecho, un propósito para un acto negativo. Eso sería parte de lo que nosotros podemos decirles a las personas, porque se quedan y muchas veces dicen, es que no lo puedo perdonar. ¿Y por qué no lo puedes perdonar? Si cuando está ya latigado, golpeado, escupido, lacerado, crucificado, Jesucristo ahí en la cruz todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben los que hacen. ¿Qué acaso nada más Jesucristo tiene esa capacidad de perdón? Nosotros podemos tener esa capacidad. Y si no la tenemos, creo que Dios nos la puede poner en nuestra vida, porque mientras no perdonemos, la herida va a seguir abierta y el único perjudicado es el que no nosotros. perdona. Y he visto a veces que cuando nosotros no perdonamos porque nos ofendieron, como dice usted, las heridas, ¿verdad? Esas heridas, a veces nosotros traemos rumiando
la ofensa o lo que nos hicieron, y las personas otras ni se acuerdan, ni idea tienen de que nosotros andamos molestos y quisiéramos que nos preguntaran, ¿y qué te pasa? Pues porque me hiciste esto, me hiciste lo otro, y no, pasan años. Y como dice usted, hay muchas enfermedades, doctor, que hemos visto nosotros, usted y yo, que asociamos con falta de perdón. Así es. Cuando una persona está en hiperreflexión o atascamiento del pensamiento, hay una sustancia en el cerebro que se llama serotonina. Cuando el nivel de serotonina baja en nuestro cerebro, la persona le empiezan a sudar las manos, empieza a tener insomnio, tiene un temor a lo desconocido, de repente siente que la comida no le pasa, o piquetes en su corazón, se le duerme la mano, ya tiene una crisis de ansiedad. Así es. Si la serotonina sigue descendiendo, la persona se levanta en la mañana, se levanta cansado, ve la vida con pesimismo, los problemas los observa más grandes de lo que en realidad son. Empieza a pensar, ¿para qué estoy aquí? Mejor no estuviera aquí. Tenemos una fuga de serotonina. Y esta fuga de serotonina nos condiciona a que entremos en ansiedad y depresión, que es de las grandes epidemias que estamos sufriendo. Así es. Falta de perdón. Nada más, falta de perdón. Poder tener nosotros esa capacidad de decir, no importa lo que me hayan hecho, no importa hasta dónde me han ofendido, padres, familiares, maestros, amigos, la iglesia, quien haya sido, pero yo tengo esa capacidad de perdón. Y cuando nosotros perdonamos, llega un momento en que somos liberados. Así es, nos liberamos de todo lo que nos han dañado, quien sea, a lo largo de nuestra vida. Tenemos un minuto para cerrar, doctor, por favor. Pues quisiéramos que las personas empezáramos a prevenir la violencia desde que notáramos cualquier mínimo comportamiento en nuestros hijos que se aparte de las reglas. Quisiera que no lo tomaran a la ligera, que pusieran manos a la obra para que ese muchacho no degenere luego en un problema. Este problema se ve más en las franjas de miseria, en las zonas de miseria. Desgraciadamente es donde hay menos cuidado de los hijos. No tiene que ser exactamente ahí No nada necesariamente. más, pero también puede ser a todos niveles, pero se ve más ahí. Es más frecuente en esas áreas, pero se ve en todos los niveles, como tú lo dices. Retomando donde se encuentra usted, para que la gente aquella que esté muy interesada se encuentre en el Camino a la Libertad, entrando, ¿es Seferino? Seferino Fajardo. Fajardo con calle Reynosa, es su consultorio. Yo sé que usted, si tiene una necesidad, por favor, acuda, porque van a ser dos consejos muy importantes, consejo médico y el consejo de parte de Dios. Y nosotros lo vamos a estar esperando en otro programa. Le agradecemos, doctor, que nos haya honrado con su visita. Yo sé que era muy importante que tuviéramos esta plática. La gente está ansiosa de tener una contestación a lo que estamos viviendo, y vamos a esperar de parte de Dios que esto pronto pase. Le esperamos a usted en otro programa que es más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta. Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna.
Dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.